Y vamos a leer los versos 1 y 2. Nuevamente repito, Salmo número 51, y vamos a dar la lectura de los versículos 1 y 2. Cuando lo encuentre le voy a suplicar que se ponga en pie y me acompañe a leer estos versículos. Y dice así la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nuevamente lo leemos por favor juntos. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Y en esta hora te pido que el mensaje que tú quieres compartir a través de ella, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Nos corrija si es necesario, nos instruya, nos enseñe, nos guíe en este día, Padre, para poder hacer tu voluntad, Señor. Y que hoy sea ese alimento espiritual por el cual venimos en este lugar para recibir la fortaleza, Señor, que solamente podemos obtener de ti. Gracias te doy en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. Este salmo, ¿verdad? El Salmo 51 es por todos tal vez muy bien conocido. Y vemos que es un salmo que nos habla acerca del verdadero arrepentimiento. Y es un salmo que escribe, ¿verdad?, David. Y a manera de título, está escrito, ¿verdad?, tiene una inscripción en el título. Si leemos el Salmo 51 en sus Biblias, ¿verdad?, lleva por título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Pero más abajo de esto tiene una inscripción, ¿verdad? Una inscripción en la cual en nuestras Biblias dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Nos está dando, ¿verdad?, un dato histórico acerca de este salmo. Cuando David lo escribe, esta inscripción nos está dando información, ¿verdad? ¿Por qué motivo lo escribió? ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué situaciones fue escrito este salmo? Y dice específicamente que es un salmo ¿de quién, hermano? De David. Y lo escribió después que se llegó a una mujer llamada Betsabé. Y cuando vino a él el profeta Natán. Toda esta historia que nos está narrando aquí, ¿verdad?, en esta inscripción, la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Y la palabra de Dios nos dice en estos capítulos que era el tiempo de la guerra y David, ¿verdad?, en lugar de ir con su ejército a pelear, se había quedado en su casa. Y después de un largo día, ¿sí?, al atardecer dice que se levanta de su aposento, va a la terraza de su palacio y mira a lo lejos a una mujer. Y esta mujer se encontraba bañándose, ¿verdad? Y David ve a lo lejos a esta mujer que se está bañando y la codicia, la desea y manda a decir a sus siervos: ¿saben qué? ¿De quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que está ahí a lo lejos bañándose y que la puedo ver desde aquí? Y sus siervos le dicen: mira, esa mujer se llama Betsabé y es esposa de Urías Eteo. David le dice a sus siervos: ¿saben qué? Mándenmela a traer. Vayan por ella y díganle que venga a mi palacio. Sus siervos atienden a este mandato, van por Betsabé, la llevan al palacio de David y dice la palabra del Señor que David tiene relaciones con ella. Se llega como ella y la conoce, la toma por mujer, ¿verdad? Y después de un tiempo, después de esa situación, Betsabé se da cuenta que queda embarazada de David.
y le manda a decir al rey: ¿sabes qué, David? Ya estoy embarazada, voy a tener un hijo, y este hijo es tuyo porque mi esposo tiene días, ¿verdad? A lo mejor meses, que semanas que está en la guerra. Y David dice: ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo reparo esta situación? Y se le hace muy fácil al rey David, ¿verdad? Y manda a llamar a Joab, ¿verdad? Su general, le manda un mensaje, le dice: ¿sabes qué, Joab? Mándame a Urías Eteo, que venga a mi palacio para que me dé informes acerca de la guerra. Y sucede de esta manera: Urías Eteo llega a la casa de David, lo invita a comer, ¿verdad? Y después de que llega el anochecer, le dice: ¿sabes qué, Urías Eteo? Puedes irte a tu casa y después te vas nuevamente a la guerra. Esperando, ¿verdad?, que Urías Eteo fuera a su casa, estuviese con su mujer y posteriormente dijera: el hijo que espera Betsabé efectivamente es de Urías Eteo. Pero resulta que este hombre es más fiel que el mismo rey. Este hombre es más honesto, este hombre es más íntegro que David, y se queda en el palacio del rey a dormir con los siervos. Y dice: ¿cómo voy a ser posible que vaya yo a mi casa y esté con mi mujer cuando el ejército de Dios está peleando, cuando mi general Joab está combatiendo? Y se queda, ¿verdad?, en el palacio a dormir a las afueras de la puerta. Le dan aviso a David y le dicen: ¿sabes qué, David? Urías Eteo no se fue a su casa, se quedó. Y me imagino a David, ¿verdad?, preocupado, diciendo: bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Invítalo a comer nuevamente. Lo manda a llamar, ¿verdad? Le invita de comer y le dice: ¿qué? Tráigame botellas de vino. Y lo embriaga. Embriaga a Urías Eteo. ¿Con qué finalidad? Bueno, él pensaba: embriagado, ahora sí va a ir a su casa, va a estar con su mujer y me voy a librar de este problema. Pero, hermano, este hombre, aún embriagado, aún con los efectos del vino, es más honorable que David, es más íntegro, es más fiel, y aún en esa situación se queda nuevamente en el palacio del rey. El rey David, no viendo otra alternativa, escribe una carta en la que decía: poner a Urías Eteo al frente de la batalla, y cuando esté lo más recio de la guerra, déjenlo solo para que él muera. Escribe este mensaje, ¿verdad? Lo entrega a Urías Eteo y le dice: ¿sabes qué? Cuando llegues a la guerra, le entregas esto a Joab. Y, hermano, efectivamente así acontece. Urías Eteo muere por mandato de David. Se entera David, ¿verdad?, que por medio de Joab, que Urías muere. Se le da aviso a Betsabé que efectivamente su esposo había muerto. Hace el luto por él, y terminando el luto, dice la palabra de Dios que David manda a traer a Betsabé, se casa con ella y tienen a este hijo. Y qué terrible, ¿verdad? Lo leemos en la palabra de Dios y a mí me impresiona cómo este hombre, con tanta frialdad, serenidad, crueldad, puede cometer este tipo, ¿verdad?, de acontecimientos. Y pasa un año, hermanos, pasa un año entero, hasta que un día, ¿verdad?, David se encuentra en su palacio y llega un profeta, un hombre de Dios llamado Natán, y se presenta ante el rey y le dice: ¿sabes qué, rey? Vengo a consultarte una situación en la cual necesito tu consejo, necesito tu juicio, necesito tu dirección. David le dice: a ver, dime, ¿qué pasa? Fíjate que había un hombre pobre que tenía solamente una corderita, y había un hombre rico que tenía vacas y que tenía muchos corderos en su corral. Pero un día vino alguien de visita al hombre rico, y cuando llegó a él, no quiso tomar de sus vacas, no quiso tomar de sus becerros, no quiso tomar de sus borregos, y vio a la corderita
y la tomó, la mató, la destazó, la preparó y se la dio al que venía de visita a su casa. Y en ese momento, cuando David escucha esta situación, ¿verdad?, que trataba acerca de corderos y de becerros, se enfurece, se pone de pie y dice: ¿cómo es posible? El tal hombre que hizo esto debe morir. Y podemos pensar, ¿verdad?, cómo esta situación, ¿verdad?, de un hombre rico que le quita una corderita a un hombre pobre lo había hecho enfurecer tanto, cuando había estado tan tranquilo, tan impasible, ¿verdad?, cuando él había cometido ese acto contra Urías Eteo. Pero el profeta, lleno de valor, se para enfrente del rey y le dice: ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú, porque Dios, dándote todas las mujeres de tu Señor, Jehová dándote el reino, y aún, ¿verdad?, te pudo haber dado más. Pudiste haber sido más rico, pudiste haber sido más grande, pudiste haber tenido muchas cosas más, muchas más victorias. Codiciaste la mujer de tu prójimo, y no contento con ello, lo mandaste a matar, David. Y el mismo rey, ¿verdad?, se había sentenciado. ¿Cuál era la sentencia, hermano? Morir. La muerte, ¿verdad? ¿Qué había dicho David? Ese hombre debe morir. Él mismo se había, ¿qué, hermano?, sentenciado. Porque el Natán le revela y dice: ese hombre eres tú, el que merece el castigo eres tú, el que merece la pena de muerte eres tú. Y David, ¿verdad?, dice: verdaderamente he pecado contra Dios. Y en medio de este panorama, hermano, en medio de este contexto, se escribe el Salmo 51, ¿verdad? Dice el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Por lo tanto, este salmo es un salmo que nos está hablando de un verdadero arrepentimiento. Y por eso el título de hoy, ¿verdad?, el verdadero arrepentimiento conduce a la restauración. ¿Por qué? Porque David merecía la muerte, hermanos. David merecía pagar por esos actos en ese mismo instante, mas sin en cambio Dios tiene misericordia de él. Mas sin en cambio Dios lo establece en el trono. Dios es fiel a su promesa, ¿verdad? Y Jesucristo es descendiente ¿de quién? De David. Y el reino de David permanece a través de Jesucristo para siempre, un reino eterno. Y Dios cumple su promesa con David a pesar de estos acontecimientos. Y hoy, cuando hablamos de David, sí recordamos esta historia, ¿verdad?, pero recordamos más que él es, ¿verdad?, a quien se le hacen las promesas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque con Saúl no hubo misericordia, podríamos decir. Porque con Saúl, ¿verdad?, hubo tantas cuestiones trágicas y el reino le fue quitado. ¿Y por qué con David pareciera que Dios es más condescendiente? Pareciera que Dios, ¿verdad?, es más severo con Saúl, y con David como que le pasa algunas situaciones. Pero no, hermano, la razón es porque en David hubo un verdadero arrepentimiento. Y si analizamos la historia de estos hombres, Saúl no se arrepintió de lo que había cometido. ¿Cuántos glorifican al Señor? Bien, vamos a ver en primer lugar que el verdadero arrepentimiento se caracteriza por una convicción acerca del pecado. Leemos, por favor, si alguien me puede apoyar, Salmo 51, verso 1 al 3.
Gracias, hermano. Dios te bendiga. Vemos aquí al rey David haciendo esta declaración, ¿verdad? Y vemos que él tiene la convicción de que ha pecado. Tiene la convicción, ¿verdad? Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. Está aceptando, ¿verdad?, que él es un rebelde delante de Dios y está adjudicando esas rebeliones para sí, ¿verdad? Y dice: mis rebeliones, lávenme más y más ¿de qué? De mi maldad. Está confesando este personaje que es un ser malvado, ¿verdad? Que hay maldad en él. Y le dice a Dios: lávame de mi maldad. Si no está diciendo lávame de la maldad de mis padres, lávame de la maldad del pueblo, lávame de la maldad, no, sino que está reconociendo en él mismo, que hermano, que existe maldad en su vida. Y sigue diciendo: y límpiame de mi pecado. Está confesando abiertamente que es un ¿qué? Es un pecador delante de Dios. Es un rebelde, es un malvado, es un pecador. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Dice: mi pecado está siempre delante de mí. Y ese es el primer paso, ¿verdad?, que debe de haber en nuestra vida para poder considerar que hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Debemos de tener la convicción de pecado en nosotros, reconocer que delante de Dios somos hombres pecadores, que delante de Dios somos mujeres, ¿verdad?, pecadoras, que delante de Dios hemos transgredido, ¿sí?, su ley. David tenía completa convicción de lo que había hecho, y en este momento, para este instante, cuando escribe este salmo, lo que había cometido le era repugnante. Estaba hastiado, ¿verdad?, de sus hechos. Estaba reconociendo que había sobrepasado los límites, que su maldad había llegado hasta un extremo, ¿verdad? Y que donde Dios le había puesto límites, él se había revelado y había sobrepasado esos límites. Lo que le había acontecido en su vida ahora le causaba horror, detestaba sus acciones y se odiaba a sí mismo por ello, porque reconocía en su vida el mal que había cometido. Se sentía, por lo tanto, totalmente sucio, impuro, y su conciencia, ¿verdad?, le hacía sentir indigno delante de Dios. Y es que, hermano, debemos reconocer en la vida que ciertamente hemos fallado delante de Dios, que hemos pecado, que hemos transgredido su ley, que los hechos que hemos cometido muchas veces han sido equivocados, y eso debe de producir horror en nosotros. Eso debe de producir repugnancia por aquellos actos de pecado que hemos cometido en la vida. Porque si no estamos convencidos, hermano, de que somos malos, nunca vamos a arrepentirnos con un corazón verdadero. Porque si no estamos convencidos que la mentira es mala delante de Dios, nunca vamos a dejar de mentir. Porque si no estamos convencidos que el chisme es pecado delante de Dios, nunca vamos a dejar de hacerlo. Porque si no estoy convencido que coquetear con otra persona que no sea mi esposa o mi esposo está mal, nunca lo voy a dejar de hacer. Eso debe de producir en mí repugnancia, horror, que yo pueda odiar esas acciones en mi vida, para poder decir como el salmista David: ten piedad y borra mis rebeliones, lávame de mi maldad y limpia mi pecado. Y reconocer que en muchas ocasiones hemos traspasado los límites que Dios ha marcado en nuestra vida. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuánto tiempo había pasado para que el
el rey David, cuánto tiempo había pasado para que el rey David confesara su pecado. Había transcurrido un año. Cuando Natán llega, ¿verdad?, a presentarse al rey, ya había transcurrido un año, el bebé ya había nacido. Sí, si usted sabe, el proceso de gestación son 9 meses, entonces aproximadamente un año había ya transcurrido de que se había cometido el pecado hasta la llegada de Natán. Y vean lo que había acontecido en el rey durante ese periodo. Salmo 32, versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí, este también es un salmo del rey David, y confiesa que mientras había callado su pecado, mientras había guardado silencio, mientras no había confesado su maldad, dice, se me envejecieron los huesos. Su cuerpo sufrió los estragos del pecado en su vida, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, ¿verdad? Dios empezó a mandar pesares a su corazón, pesares a su vida, para que él se arrepintiese. Mas sin en cambio había guardado silencio, y dice, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Desde que comete el pecado hasta que el profeta, ¿verdad?, lo confronta, este hombre se había avejentado, porque había guardado silencio, porque no había confesado su maldad. Pero ahora en el Salmo 51 vemos que la conciencia de David lo hace hablar de esta manera y lo hace clamar a Dios, ¿verdad? Y pide piedad, pide misericordia, pide que Dios lo limpie de ese pecado. Entonces, hermano, debemos de estar convencidos que hemos pecado delante de Dios. Debemos de tener la convicción de la maldad en nuestras vidas. Aborrecer, ¿verdad?, todo lo malo que hay en nuestras manos, en nuestros pensamientos, en nuestros labios. Reconocer que hemos fallado delante de Dios, porque si callamos, si no decimos nada, si no lo confesamos, si no estamos convencidos de que lo que hicimos estuvo mal, entonces nunca va a haber una restauración en nuestra vida. No va a haber un perdón por parte de Dios en nuestra vida. Y mientras callamos, ¿verdad?, los estragos del pecado van a caer sobre nosotros y probablemente también sobre nuestra familia. Entonces, primero debemos de, ¿qué, hermano?, tener la convicción de pecado en nosotros. Y número 2, vemos que el verdadero arrepentimiento se caracteriza por un clamor de confesión y clemencia a Dios. Leemos por favor el verso 4 del Salmo 51. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos, hermano, aquí a David cuando confiesa, ¿verdad?, que ha pecado. No dice porque pequé contra Urías Eteo, porque le quité su esposa y lo mandé a matar. O no dice porque pequé en contra de mi familia, en contra de mis hijos, o pequé en contra de la nación, o pequé, ¿verdad?, en contra de mi ejército que estaba peleando por mí mientras yo hacía todas estas cosas, sino en contra de quién se peca, en contra de Dios. El pecado, ¿verdad?, siempre va dirigido hacia quién, hacia Dios. Sí, cuando cometemos actos indebidos,
pecamos en contra de Dios. Y a quien ofendemos es a Dios, ¿verdad? Tal vez tú estás hablando mal de una persona y la estás difamando. Estás difamando a una persona, la estás quedando a hacer mal, estás derribando su reputación. Y muy probablemente le estés causando daño a esa persona, pero más que a esa persona, estás pecando en contra de ¿quién? En contra de Dios. Cuando pecamos, ¿verdad? Cuando tú a lo mejor estás engañando a tu esposo, estás cometiendo adulterio, podríamos pensar que estás pecando en contra de su esposo, y así es, pero principalmente estás pecando en contra de ¿quién? En contra de Dios, porque el pecado, sea cual sea, siempre va a ir en contra de Dios. Entonces, siempre se peca en contra de Dios. Por eso el salmista dice, ¿verdad? No menciona aquí a nadie más que a Dios. Dice contra ti, Dios, a ti te he fallado. Debemos reconocer, hermano, en la vida que cuando fallamos, ¿verdad? Y confesar nuestro pecado es delante de ¿quién? Delante de Dios, porque el nombre de Dios había sido blasfemado. El nombre de Dios, hermano, había sido ¿qué? Blasfemado. Vamos a ver lo que nos dice ahí, 2 de Samuel. Por favor, capítulo 12. Verso 9 dice: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de qué? De sus ojos, ¿verdad? Aquí el profeta Natán lo está confrontando a David y le está diciendo que hizo lo malo delante de quién? De los ojos de Dios. Dice: a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dice el verso 11: así ha dicho Jehová, he aquí yo le haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué nos está revelando todos estos versículos? Que la transgresión de David se había cometido en contra de Dios. Dice: por cuanto hiciste blasfemar el nombre de Jehová por tus enemigos. ¿Contra quién pecamos, hermano? Siempre vamos a cometer contra Dios, por lo cual cuando nos confesamos tenemos que confesarnos delante de Dios, y cuando clamamos debemos de clamar el perdón de ¿quién? El perdón y la misericordia de Dios, porque debemos decir como David: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Verso 5, ¿sí? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está reconociendo el salmista que todos estos acontecimientos que habían ocurrido en su vida eran producto de una misma maldad, de una misma naturaleza de maldad en él. Dice: porque en pecado he sido formado. Sí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, hermano, la traemos en
en nuestros genes, la traemos en nuestra sangre, la tenemos desde nacimiento. Por eso, hermano, nadie de nosotros puede decir en la vida que nunca ha pecado, porque nuestra misma naturaleza es pecaminosa. De cada uno de nosotros, nuestra misma naturaleza es pecaminosa. Y cuando pecamos, lo hacemos en contra de Dios. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí vemos a un hombre, hermano, que está clamando delante de Dios. Vemos a un hombre que está implorando la misericordia de Dios. Vemos un hombre, ¿verdad?, que está gimiendo delante de Dios y le está diciendo: por favor, Señor, límpiame, purifícame, lávame, restáurame. Hazme oír, dice, gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, cuando confesamos nuestro pecado, debemos de clamar la misericordia de Dios. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de nosotros lo hemos hecho, pero si algo nos damos cuenta en esta historia, ¿cómo se encontraba David? Desde el momento que peca, hermano, hasta que Natán se le presenta, ¿cómo se había encontrado David? Callado, en silencio, espiritualmente derrotado, envejeciéndose, ¿verdad?, sufriendo los achaques de la edad ya, ¿sí? Por eso dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, ¿verdad? Su mismo cuerpo había sufrido, ¿sí? Y por eso dice ahí: recrearán los huesos que has abatido. Pero vemos que en ningún momento, hermano, David toma esa iniciativa de postrarse delante de Dios y declarar su pecado. David no tiene la iniciativa, hermanos, de pedir perdón, de escoger un becerro y llevarlo a ofrecer un holocausto por Urías, por el adulterio que había cometido. No vemos a David callado, en silencio. Y aquí encontramos la clemencia de Dios, la providencia. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios va y le dice a Natán: ¿sabes qué, Natán? Mi siervo David hizo eso. Ve y confróntalo, porque yo voy a tener misericordia de él. Ve y confróntalo, porque yo no quiero que siga viviendo en pecado. Ve y confróntalo, porque yo quiero que se arrepiente de su maldad. Ve y confróntalo, porque si no, todas mis promesas que he hecho para su vida, todo lo que he preparado para él, se va a perder. Y voy a tener que dárselo a otro. Pero ve y dile lo que ha hecho, y que yo he visto lo que ha cometido, y que yo, verdad, he presenciado, porque lo ha hecho delante de mis ojos, para que pueda arrepentirse. ¿Y quién toma la iniciativa en esta historia, hermanos? Dios. ¿Y hoy quién está tomando la iniciativa en nuestra vida? Dios. Y Dios te está diciendo: arrepiéntete, porque hay cosas que no has confesado. Arrepiéntete porque hay pecados por los cuales no has pedido perdón. Arrepiéntete porque hay cosas que te gustaría volverlas a hacer, porque hay cosas que no has dejado hacer, que te agradan y que están mal delante de mis ojos. Pero tienes que clamar por misericordia, tienes que clamar por perdón, tienes que clamar delante de mí por clemencia, para que yo pueda perdonarte. Y el que toma la iniciativa, hermanos, es Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Sí. Dios da el primer paso, envía a Natán. Y podríamos decir: bueno, ¿y cómo Dios, verdad, perdona a David pese a todas estas circunstancias? Vea lo que dice Números 14, 18, por favor.
dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero aquí encontramos una paradoja, ¿sí? Primero dice: Jehová, grande, lento para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo me está diciendo aquí que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, pero en la siguiente frase me dice: de ningún modo tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo puede Dios perdonar y al mismo tiempo enjuiciar? Porque es lo que está diciendo este texto, ¿verdad? Dice: perdona la iniquidad y la maldad, pero de ningún modo va a tomar por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo Dios, verdad? ¿Cómo puede conciliar Dios su justicia? ¿Sí? ¿Cómo puede conciliar Dios su justicia con su amor? Porque su amor le está diciendo: Él es quien perdona la iniquidad y la rebelión, pero su santidad, ¿verdad?, le lleva a impartir justicia y a decir: pero de ningún modo va a tomar por inocente al culpable. ¿Y sabe dónde se reconcilian estas dos cosas, su amor y su justicia? ¿En quién? En Cristo, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios muestra su amor y su justicia al mismo tiempo, imputando en Jesucristo todo su juicio, derramando sobre Él toda su ira, derramando sobre Jesucristo, ¿verdad?, el justo pago por toda la maldad. Y de ningún modo, hermano, de ningún modo tomando por inocente al culpable. No está tomando por inocente al culpable, está castigando a Jesucristo al culpable. Y es a través de ese sacrificio que entonces Dios puede perdonar la iniquidad y perdonar la maldad. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó por nuestros pecados. Lávame más y más de mi maldad. ¿Puedes ser limpio en la vida? Sí, solamente tienes que ir a Jesucristo. Puedes ser limpio de tus maldades, de tus pecados, de tus transgresiones, de tus rebeliones. Puedes ser santo delante de Dios. Sí, solamente tienes que ir a la cruz de Cristo, aceptar su sacrificio y lavarte en su sangre preciosa. Amén. Por eso, cuán grande es el amor de Dios, hermano, ¿sí? Cuán grande es el amor. Clamemos, vayamos a la cruz de Jesús. Debemos reconocer nuestras faltas, ir a la cruz, clamar a Jesús, ¿verdad?, por su perdón y su misericordia. Y por último, ¿verdad?, vemos que el verdadero arrepentimiento se caracteriza por un clamor de limpieza. Dice el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. ¿Cómo puede Dios borrar esas maldades? ¿A través de qué, hermano? Del sacrificio de Jesús en la cruz. Y dice el verso 10: crea en mí, oh Dios. Cuando dice la palabra de aquí, crea, ¿sí?, es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Sí? En hebreo es Barashit bara Elohim. En el principio creó Dios. Y cuando dice la palabra bara, ¿sí?, que es la palabra para crear, quiere decir que Dios de la nada, del vacío, de lo inexistente, ¿sí?, de lo que no era, no había nada, absolutamente nada de materia, ninguna molécula, nada, hermano. De eso crea Dios algo.
de algo inexistente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros podemos crear cosas, el hombre puede crear cosas, pero las crea a través de ¿qué? De algo que ya existe, transforma la energía, transforma los productos, ¿sí? Pero hay materia que ocupa para crear cosas, pero Dios de la nada, ¿verdad?, puede crear cosas. Y ese es el término que se utiliza, ¿verdad? Y solamente Dios, solamente es aplicable para Dios. ¿Quién puede crear de esta manera? Solamente Dios. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? En el principio creó Dios, y es el mismo vocablo que está utilizando aquí el salmista, y dice crea. Utiliza la misma frase, ¿verdad? Crea en mí. ¿Por qué? Porque está diciendo yo estoy completamente vacío. Yo no tengo ya nada en mí. Y le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el corazón que estaba limpio, porque el corazón que había en mí está completamente contaminado, completamente sucio, está completamente vacío. Y le está diciendo a Dios, ¿verdad?, que cree en Él de la nada ahora un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón renovado, hermanos. Y ese debe de ser nuestro clamor, y decirle al Señor, crea en mí un corazón puro, un corazón blanco, un corazón de carne, porque mi corazón se ha endurecido, porque mi corazón se ha contaminado, porque mi corazón, ¿verdad?, te ha fallado. Ahora crea en mí, oh Dios, porque solamente Dios puede crear en nosotros un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos anhelamos eso en nuestra vida? Debemos anhelarlo, hermano. Dice, no me eches de delante de ti. No te alejes de mí, le está diciendo el salmista. No me abandones. No me abandones como abandonaste a Saúl, porque Saúl fue desechado delante de la presencia de Dios. Y David le está diciendo, no me abandones, por favor. No me dejes. No te apartes de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No. ¿Qué está pidiendo David? Está pidiendo la comunión de Dios en su vida. Está pidiendo la presencia de Dios en su vida. Está pidiendo la compañía de Dios en su vida, hermano, porque si algo debemos anhelar en nuestra vida es eso. Y si algo va a asegurar la victoria en nosotros y la bendición, es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Pero debemos anhelar esa comunión y decirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí, y no me eches de delante de ti, y no quites tu Santo Espíritu de mi vida. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Debemos clamar.